Buenos días, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga. Eh, la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza los saluda. Y vamos a empezar con esta poderosa palabra que tenemos para el día de hoy. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración para empezar este tiempo tan maravilloso. Sé que va a ser poderoso de parte de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, mi Dios, santo y bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por otro domingo más en donde nos permites aprender más de ti, Señor. Te pido por aquellos amigos en Facebook, por aquellos hermanos, por aquellos que van a estar escuchando esta enseñanza, Señor, que les dé la sabiduría, el entendimiento y bajo tu misericordia y tu voluntad que sean abiertos los corazones y los ojos de quien tú quieras, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hoy tenemos un tema poderoso que se llama la mayor batalla que todo creyente debe librar día tras día. Hay una batalla que tenemos que librar día tras día. Y vamos a leer el texto que tenemos, que es Efesios 6, del 10 al 20. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Este pasaje tan conocido, tan repetido, como lo han repetido las personas, nos sirve como conclusión a todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo a estos hermanos de Efesios a través de la epístola en los primeros capítulos. La epístola empieza explicando que Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y de mujeres de todas las tribus, pueblos, naciones, lenguas, y hacer de todos ellos una nueva sociedad llamada la Iglesia. Jesús se propuso, Él vino a la tierra. Dios mandó a su Hijo a la tierra. Vino, nació, vivió, predicó, murió en una cruz, resucitó al tercer día y subió al cielo. Todo eso lo hizo para crear esta sociedad, la iglesia de Jesucristo. Es una familia con un solo Padre, con un solo Señor, con una sola fe, con una misma salvación, donde cada miembro se encuentra en un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Este grupo de personas redimidos, aunque no son perfectos porque todavía no han sido glorificados, han sido transformados por el poder de Dios, y ahora deben de vivir a la altura de lo que son como cristianos. Pablo dice en Efesios
4:1. Miren lo que dice. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos de andar como es en la vocación con que fuisteis llamados. Tú debes de reflejar ser hijo de Dios en todos los lugares. La semana pasada prediqué sobre la mayordomía de tu ser. Cómo el evangelio se conecta con la vida cotidiana. Y hoy se sigue esta misma enseñanza. Porque tenemos que reflejar la vida cristiana en todos los ámbitos donde vamos. Entonces Pablo, a partir de este versículo, Efesios 4:1, o a partir de este punto de la carta, Pablo pasa a explicar lo que significa en la práctica, en nuestra relación con los demás creyentes en la iglesia. ¿Cómo debe transformar? ¿Cómo debe mostrar usted esta transformación? En la vida diaria, en el mundo, en la vida familiar, en el trabajo y en todos los lugares donde usted tenga que relacionarse. Tenemos que demostrar diariamente que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Que hemos sido transformados por el poder de Cristo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación que te mueve diariamente a ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y cuál es tu meta? Todo esto tú tienes que estar claro en esto. Vuelvo y te lo repito. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu motivación? ¿Y cuál es tu meta? Por eso, hermano, tenemos que ser mayordomos de nuestro ser. Cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, que es el que nos trae hoy, cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, Pablo nos hace ver que no es un asunto sencillo, hermano. No es un asunto sencillo para los cristianos vivir como cristianos. Ahora, no es imposible, pero no es sencillo. Y vamos a ver cómo Pablo nos presenta la vida cristiana en Efesios 6. Porque en el momento que hicimos la paz con Dios, pongan atención a esto, en el momento que nosotros, por medio de la gracia y de la fe que nos da el Espíritu Santo para poder creer en el Señor, cuando hacemos esa paz con Dios, por medio del Evangelio, nos pasamos a otro bando, en una guerra sin cuartel. ¿Ya? Nosotros somos santos, somos sacados del mundo y puestos en esa sociedad que se llama la iglesia. Y entramos, hermano, inmediatamente, que somos sacados de ese bando y puestos en el bando de Dios, entramos en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada que camines diariamente en el camino de la santidad será un medio de grandes conflictos. Porque la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana no es un día de picnic. La vida cristiana no es una feria donde usted va y se para ahí a verlo en los aparatos. No. La vida cristiana es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Dios planeó hacer la iglesia una sociedad nueva. Ese fue el plan del Señor. Voy a hacer una iglesia, una sociedad nueva. Así que los enemigos de la iglesia, porque hay enemigos de la iglesia, harán todo lo posible para destruirla a través pero a través de Cristo, Dios derribó las paredes de las razas, de las lenguas, de las culturas, de todas estas cosas diferentes.
y hizo una sola sociedad. Pero el diablo, escuchen bien, el diablo tratará por medio de sus aliados a volver a destruir esas paredes de desigualdad. El diablo no quiere la unión de estas personas. El diablo quiere destruir lo que Dios ha hecho. Es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido, en otras palabras, la iglesia, vivan juntos y en armonía y pureza. Es muy lindo cuando usted trata con hermanos de otros países o de otros lugares. Hermanos que usted nunca ha visto, no los conoce. Pero el día que se llegan a conocer, es como que toda la vida nos hemos visto. Y compartimos la palabra, hablamos de Jesucristo, pasamos un rato agradable. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace que nosotros nos entendamos? Como si nos conociéramos toda la vida. El Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Dios ha hecho eso. Dios ha roto las barreras de la desigualdad. Y nos ha hecho una sola sociedad, la iglesia. Entonces, los poderes del infierno sembrarán en ellos la semilla de la discordia y el pecado. El diablo va a estar atrás de nosotros como un león rugiente, atrás de nosotros, viendo cómo hace para que caigamos y pequemos contra el Señor. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí en esta porción. Muchos dicen, ¿por qué hay problemas en la familia? Muchos dicen eso. Quiero decirle que el diablo lo primero que va a atacar es la familia. Si el diablo logra destruir la familia, va a destruir la iglesia y también va a destruir el país, la sociedad, porque todo empieza en la familia. ¿Por qué se comportan mal nuestros hijos? Le echamos la culpa a la escuela, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a las amistades. Ellos no tienen la culpa. La culpa es de los padres. Todo empieza en la familia. Y por eso el diablo se enfoca en la familia, para destruir la familia. Si la familia es destruida, destruimos todo lo que está atrás, todo lo que sigue. Aquí en Panamá existió el general Torrijos. Y él dijo una frase que ha quedado hasta el día de hoy. El general dijo: educa al niño y no castigarás al hombre. Es cierto. Si nosotros le enseñamos de Cristo a nuestros hijos, vamos a ser familias fuertes en el futuro de nuestros hijos. Y Pablo se enfoca en la familia en el capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Y él dice: esposos, amad a vuestras esposas. Esposas, someteos a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Siervos o empleados, obedeced a vuestros amos o jefes. Y jefes, haced con ellos lo mismo y dejando las amenazas. Pablo se enfoca en la familia porque es un problema que viene desde el principio. Cuando ustedes leen Génesis, la primera familia que existió, Adán y Eva, ¿quién los atacó? Satanás. Porque Satanás te tiene que destruir lo que Dios ha hecho perfecto.
Ahora dice el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que crea que la vida cristiana es un asunto fácil y sencillo, está viviendo equivocadamente. Estamos metidos en una guerra. La buena noticia es que Dios nos ha provisto de todos los recursos necesarios para luchar y salir victoriosos en esta guerra. Si desconocemos cuáles son esos recursos y cómo hacer uso de ellos, seremos presa fácil de las maquinaciones del maligno. Aquí podemos ver cómo el apóstol enfoca la vida de los creyentes. Él nos dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Así que él enfoca la vida de los creyentes como una batalla diaria, hermano. Como una guerra espiritual a la cual debemos ir con todo el equipo que se nos ha provisto, tanto ofensivo como defensivo. Veamos las figuras militares que el apóstol figura en este lugar, en esta porción. 1, hay un cuartel general y debemos de comunicarnos continuamente a ese cuartel. 2, hay una armadura que debemos usar todos los días. Y 3, hay un enemigo que debemos conocer y resistir. El cristiano es un soldado en el campo de batalla. Segunda de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, siempre nos va a mandar a la batalla contra Satanás. Somos soldados y tenemos que estar preparados como soldados. No sé a cuántos de ustedes le ha gustado los desfiles de la policía, los desfiles de las Fuerzas Armadas. Me acuerdo, yo estuve en la Policía Nacional de Panamá 3 años y me acuerdo, hermano, cuando desfilaban, nos vestían la mejor gala. Habían uniformes de gala cuando salíamos a desfilar. Íbamos con los uniformes de galas bien vestidos, unos uniformes hermosísimos. Y la gente nos aplaudía, hermano. Cuando desfilábamos, la gente nos aplaudía porque era tan ordenado el desfile que a la gente le encantaba vernos. Pero ¿qué pasa? La vida cristiana no es Pablo no está diciendo que somos soldados para ir a un desfile y vamos bien ordenaditos y todo, no. Pablo nos está diciendo que el soldado que se está refiriendo aquí es un soldado que está en el centro de la guerra, donde estamos peleando cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Cuerpo a cuerpo, hermano. Una guerra cuerpo a cuerpo con el enemigo es la más feroz que puede existir. Cuando usted se enfrenta con el enemigo frente a frente y tiene que luchar con el enemigo, muchos quedan paralizados del miedo. Muchos no pueden ni moverse cuando ven que el enemigo viene hacia encima. Muchos se paralizan cuando ven a los enemigos. Pero Pablo nos está diciendo que tenemos armas, que tenemos que estar preparados porque la guerra es continua. La guerra que Pablo está escribiendo o describiendo en esta porción es horrorosa en gran manera. Aquí Pablo no está pensando en un soldado con ceremonia, no, con desfile, no. Pablo está describiendo
el creyente como un soldado en medio del campo de batalla. La vida cristiana, hermano, es una guerra. Por eso se nos exhorta a velar y a estar alerta. Hermano, no estamos en medio de un desfile. Estamos en medio de una guerra de enormes proporciones. Quiero preguntarle algo a usted que me escucha. Usted, cada mañana al levantarse, se prepara para salir a un campo de batalla donde puede llegar a pisar una mina o puede ser emboscado por el enemigo. No estoy diciendo que la vida cristiana sea mala, en cambio, es la mejor vida que puede pasarle a una persona. Todo lo que he descrito, que la vida cristiana hay una guerra, no tenga miedo, porque tampoco se vaya asustado. Oh, si el cristiano todo el día anda en problemas, no. Dice Efesios, miren lo que dice Efesios 1. Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pongan atención a esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La vida cristiana, hermano, es lo mejor o lo más hermoso que le puede suceder a una persona. Ahora, me acuerdo cuando yo era niño. Que íbamos a la iglesia. Muchas personas iban a la iglesia, no muchas, pocas personas iban a la iglesia. Y la mayoría de estas personas llevaban su Biblia en un cartucho. Esos cartuchos que ustedes conocen de papel, chocolate, o en una bolsa. Para que la gente no supiera que era cristiano. A la gente le daba como miedo, o no sé, pena, de que supieran que era cristiano. Entonces echaban la Biblia en una bolsa, en un paquete, para que no lo vieran. Pero hoy día es diferente. Hoy día todo mundo es cristiano. ¿Ustedes han visto eso? Hoy día está la moda del cristianismo. Usted le pregunta a cualquier persona y es cristiano. Hay una moda de ser cristiano. Muchos profesan ser cristianos, pero sus vidas en realidad son otra cosa y están siguiendo solamente una moda. Pero quiero decirte que el cristianismo que describe la Biblia es muy diferente a lo que hoy se enseña en la mayoría de las iglesias. El cristianismo es un asunto de vida o de muerte. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades y con nuevos peligros. Y lamentablemente, muchos cristianos dan la impresión de no estar apercibidos de esta realidad. Muchos cristianos creen que todo es fácil. Y usted lo ve por ahí como en una feria, como en un día de picnic. Pues no se preparan. Muchos creen, y quiero decirle, debemos estar claros, hermano, debemos estar claros que la vida cristiana es una vida de guerra y debemos estar preparados, porque la guerra es de repercusiones eternas. Esta guerra que tenemos que enfrentar diariamente es de persecuciones eternas. Y a veces pensamos, y yo veo muchas personas que creen que la guerra terminó. Vivimos como si Dios y el diablo han firmado un acuerdo de paz y un tratado de cero agresión. Muchos creen eso. Bueno, estamos tranquilos, frescos, y no leen la palabra, no se preparan, se levantan en la mañana, salen a su trabajo, regresan y están
tranquilos porque creen que la guerra ha terminado. Quiero decirle que esta guerra no ha terminado. Esta guerra sigue. Y lo peor, que muchos predicadores están enseñando doctrinas erróneas de lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, muchos predican: estás enfermo, ven a Cristo que Él te curará. ¿Estás triste? Ven a Cristo que te hará feliz. Si tu hogar no funciona, ven a Cristo que Él convertirá en antesala del paraíso tu casa. Tales predicadores presentan a Cristo como un psiquiatra poderoso. Pero Cristo no es un psiquiatra poderoso. Es un salvador. Y la Biblia nos enseña que tan pronto llegamos a hacer la paz con Dios por medio del Evangelio, que es Cristo, entramos en una guerra que durará hasta la segunda venida de Cristo. Y todos sus enemigos sean puestos en el estrado de sus pies. Hasta entonces tenemos que pelear cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos ante la presencia de Dios y seamos glorificados. Así que no se deje engañar, hermano. Si usted está enfermo, Cristo es glorificado. Si usted no tiene ni un centavo para comer, Cristo es glorificado. Quiero decirle, usted tiene que darle la gloria a Dios, esté en la situación que esté. Como dijo Pablo. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No importa la situación que usted esté, tiene que darle gloria a Dios en todo, porque todo es para su gloria. Ahora, la buena noticia es que Dios no ha provisto de todo para luchar esta guerra. Él no ha provisto de todo para luchar esta guerra. No ha provisto de armas y no ha provisto de conocer al enemigo. Estas dos cosas. Al ver las armas que Dios nos ha dado, podemos medir la fuerza del enemigo. Por ejemplo, si una mosca está molestándolo, ¿usted con qué va a matar a esa mosca? ¿Usted saca una pistola y le mete un tiro a esa mosca? No, porque no es necesario. Usted solo agarra un periódico, le da vuelta al periódico y mata esa mosca. Porque el enemigo es muy pequeñito. Entonces, conociendo al enemigo o conociendo las armas, vamos a ver el poder del enemigo. Y vamos a ver cuáles son esas armas. Número 1, las armas. ¿Cuántas armas Dios nos provee en Efesios 6? 2 armas. Y vamos a ver la número 1. La primera dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que Dios hace con nosotros. No es nuestra propia capacidad. No es con nuestros propios recursos. Dios ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Pablo lo muestra en Efesios 1:17 al 20. Vamos a leerlo. Efesios 1:17 al 20. Vamos a leerlo del 15, hermano. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios, pongan atención a esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria
en su herencia en los santos. Y miren el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren este, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en la diestra en lugares celestiales. Entonces, dice la Biblia en el versículo 10 de Efesios 6, que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder de su fuerza? Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte. Ese mismo poder el Señor nos lo está poniendo a nosotros para que enfrentemos al enemigo. No hay razón para vivir derrotado y mediocremente. ¿Cuántos de ustedes han visto cristianos o creyentes derrotados? Todos los días están mal. Todos los días se quejan. Qué triste es vivir así. Qué triste vivir derrotados. Dios no nos manda a estar derrotados. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Qué debemos hacer entonces? Fortalecernos. ¿Y cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? La Biblia nos enseña cómo podemos fortalecernos en el Señor. Lo encuentras en primera de Timoteo 4:16 y se los leo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? No confiando en absolutamente nada de nosotros mismos. Usted se va a fortalecer en el Señor cuando usted permite que Dios trabaje en su vida. Cuando usted confía en sus promesas. Cuando usted confía en sus palabras y no confía en su fuerza. Nunca podrás enfrentar a Satanás con tus propias fuerzas. ¿Recuerda lo que hizo Pedro cuando Jesús le dijo que lo iba a traicionar? Pedro le dijo, no, yo. Podrán ser los otros apóstoles, pero yo no te voy a traicionar. Y cuando Jesús es tomado preso, ¿qué le pasó a Pedro? Unas horas después, cuando una muchacha le dice a Pedro, tú estabas con el Señor, tú estabas con ese Señor. ¿Qué dice Pedro? Yo no lo conozco. Pedro negó a Jesús porque él confiaba en su fuerza. No podemos confiar en nuestra fuerza. Tenemos que confiar en el poder de la fuerza de Dios, ese poder omnipotente. Tenemos que fortalecernos diariamente. Para poder ganar esta batalla, tenemos que estar claros que separados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios, voy a buscárselo, segunda de Corintios 12:5. Miren lo que Pablo dice en segunda de Corintios 12:5. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que le quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustia. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la manera, hermanos y amigos que me escuchen. La única manera que podemos enfrentar a Satanás es cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando reconozco que soy débil, entonces me amparo en el poder de Dios y entonces soy fuerte. Así que el que depende de Dios continuamente debe de orar continuamente. Decirle, el Señor, yo no puedo hacer nada, pero con el poder de tu fuerza, sé que puedo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Dios nos manda a orar sin cesar. Ese es el cuartel general. Y debemos, mire, en la guerra, cuando los soldados están en el campo de batalla, no sé cuántos han visto las películas de guerra, pero cuando el enemigo está atacando, siempre están llamando al cuartel general. Estamos siendo atacados, manden misiles, manden helicópteros, tantas cosas que comienzan a hablar en el momento de la batalla. Entonces, nuestra comunicación con el cuartel general es la oración. Por eso es que la Biblia dice en primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Tenemos que orar todo el día. Martín Lutero, en su biografía, dice que él oraba todos los días, antes de empezar el día, 3 horas. Quizás nosotros no podemos orar 3 horas, se nos hace difícil orar 3 horas. Imagínense que si usted va a trabajar y sale de su casa a las 5 de la mañana, usted debería de levantarse a las 2 de la madrugada a orar antes de ir a trabajar. Pero no todos podemos orar como Martín Lutero. Pero usted puede orar 10 minutos, 5 minutos, pero no puede pasar más de 10 minutos sin oración. En otras palabras, usted va a estar orando continuamente todo el día. Continuamente, porque esta es nuestra manera de estar comunicado con el cuartel central. Cuando usted va a tomar una decisión en su trabajo, ore al Señor. Cuando usted va a hablar con una persona, ore al Señor. Siempre, hermano, debe estar comunicado con el cuartel central. Tiene que estar comunicado con el Señor. Porque estamos viviendo en medio de una guerra sin cuartel. Es una guerra, hermano. Tenemos que pedirle al cuartel central, a nuestro Dios, ayuda todos los días y quizás también que seamos rescatados en los momentos más difíciles, porque el Señor puede rescatarte en los momentos más difíciles de tu vida. Ahora, esta es la primera arma. La segunda arma, hay otro recurso para enfrentar al enemigo y lo vemos en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es su armadura que tenemos que depender de Dios, pero tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Ambas cosas son necesarias. Fortalecernos en el Señor es necesario, pero vestirnos, miren esto, lo primero, fortalecernos. Y lo segundo es nuestra responsabilidad. Tenemos que vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Ejemplo, si usted va a un campo de batalla, no sé cuántos han visto las guerras de Afganistán, de Irak. ¿Usted ha visto algún soldado por la televisión? ¿Lo han visto en short, en chancleta, pasando un día tranquilo? No, ellos están vestidos con su arreo de combate, con su casco, con su uniforme, con sus botas, con su fusil. Todo el día ellos no pueden despegarse de su fusil porque están en una guerra. Así mismo nosotros debemos estar preparados todo el día.
Tenemos que depender de Dios y tenemos que ser responsables estando preparados, vestidos con toda la armadura de Dios. Versículo 13 dice, pon atención, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios completa, no en parte. Tenemos que vestirnos completamente con la armadura de Dios. Ahora, ya vimos las armas, pero ahora Dios nos enseña quiénes son los enemigos. Veamos negativamente quiénes no son nuestros enemigos. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, porque no tenemos lucha o conflictos con otros seres humanos. Pero Pablo quiere que veamos que hay otra guerra más feroz. No quiere decir que no hay conflicto. Sí hay conflicto con otras personas. Pero tenemos que estar claros que esas personas están bajo el poder de Satanás. Esas personas son esclavos de Satanás. ¿Por qué hay conflicto en las iglesias? Vamos a ver esto. ¿Por qué hay conflicto en las iglesias? Porque hay personas que parecen cristianos, pero no son cristianos. Y están siendo manejados dentro de las iglesias por Satanás para destruir esa armonía, esa sociedad que Jesús hizo, que se llama su iglesia. Pues, quiero decir una cosa, detrás de cada conflicto que usted ve en esta vida, de cada conflicto entre padres, entre hermanos, entre esposos, entre la iglesia, donde usted vaya, en los trabajos, detrás de cada conflicto hay seres espirituales de las tinieblas que actúan tras cada conflicto, hermano. Pues todo aquel que no está con Dios es esclavo de Satanás. En esta vida tú estás en dos bandos. O estás con Satanás en las tinieblas, o estás con Cristo en la luz. Tú no puedes estar en el medio. Estás en alguna de los dos lugares. Dice, muchos por ignorancia no creen en que Satanás exista. Pero quiero decirte que creas o no creas, no vas a hacer ninguna diferencia. Va a llegar un día donde todo mundo creerá que Satanás existe. Pero para muchos va a ser muy tarde. Quiero que leamos rapidito Apocalipsis 20, versículo 10. Apocalipsis 20:10. Y miren lo que dice Apocalipsis 20:10. Qué triste esto que vamos a ver ahora aquí. Dice el versículo 10, Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre. ¿Ya? Pero ¿quién va a acompañarlos? Dice aquí que la bestia y el falso profeta, pero a alguien más lo va a acompañar, a algunos más. Vamos a ver lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, pon atención a esto, y vi a los muertos, grandes y pequeños, a los pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiero decirle, hermano? Hermano, amigo que me está escuchando. ¿Qué quiero decirle? Si usted no es hijo de Dios, si usted no se ha arrepentido, usted va a pasar la eternidad con el diablo en el lago de fuego y azufre.
Si usted no cree muchos no creen, el diablo no existe, eso es mentira, eso es una fábula. Un día lo va a creer. Cuando comparta ese lago de fuego por los siglos de los siglos. Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de las maldades en las regiones celestes. El enemigo que enfrentamos, hermano, es poderoso. Es poderoso, tiene poder. Tiene el poder, pero Dios, si nos fortalecemos en el poder de Dios omnipotente, Dios puede vencer a Satanás, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. El diablo tiene poder limitado, pero nosotros en nuestra fuerza no podemos enfrentar al diablo. Solo por medio de Cristo, con su poder omnipotente, todopoderoso, podemos enfrentar a Satanás. Concluyendo, hermano, nuestro enemigo es totalmente inescrupuloso. Él nos odia, hermano, con toda su fuerza. Él odia a todos los seres humanos. Quiero que sepan, el diablo odia a todos los seres humanos. ¿Por qué los odia? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Por eso los odia. Porque todos los hombres tenemos en nuestro corazón algo de la imagen de Dios. Y por eso el diablo nos odia. Pero muchos que no saben lo que yo les he explicado, están siendo engañados por Satanás, para que no crean que Él existe. Porque el peor error en una guerra es no conocer a tu enemigo. Tú tienes que conocer a tu enemigo. Y tú tienes que saber hasta dónde es el poder bélico de tu enemigo, para poder vencerlo. Satanás nos odia y nos aborrece a todos los seres humanos. Y él inyecta la mentira para que no creamos o no crean que Él existe. Ese es el arma número 1. Quiero decirte, tú que me escuches, quiero decirte que Dios quiere fortalecerte en su fuerza. Pero si tú no conoces al Señor, dice Marcos 1:14. Marcos 1:14 dice: la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ruega a Dios por misericordia. Ruega a Dios por misericordia, que tenga misericordia de ti. Ruega para que puedas arrepentirte y creer en Jesucristo. Pide misericordia. Y a ti, hermano, que me escuchas, tú que me escuchas, quiero que terminemos con Josué 1:9. Josué 1:9 dice de la siguiente manera. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios lo bendiga, hermano y amigo que me has escuchado. Espero que estemos preparados diariamente para esta guerra que Satanás todos los días busca la forma de destruirnos. Busca la forma que nuestro testimonio sea destruido y no demostremos que somos hijos del Señor. Vamos a terminar en oración. Padre celestial, en los cielos, te alabamos, Señor. Padre, te damos toda la gloria y la honra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos enseña a enfrentar esta guerra diaria que tenemos
Esta guerra donde Satanás como león anda buscando a quien devorar. Y tenemos que estar preparados con tu armadura puesta, Señor. Y tenemos que ser fortalecidos en tu poder, en la fuerza de tu poder, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Cada día, ayúdanos a salir victoriosos en medio de esta batalla. Padre, quiero pedirte por estas personas que nos escuchan, que no te conocen. Padre, te suplico, Señor, te ruego, te pido misericordia, Señor, por sus vidas. Padre, te pido que tu Espíritu Santo ponga la fe en sus corazones, para que ellos puedan arrepentirse y reconocerte como Salvador. También quiero pedirte por mis hermanos que me escuchan, Señor. Padre, que nos mantengamos firmes, que dejemos de estar pensando que estamos en un día de paseo. No, que tenemos que prepararnos todos los días con la armadura de Dios, porque estamos enfrentando una batalla diaria. Padre amado, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.